Grupo, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, continuemos entonces con este tema de la anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Estábamos acá hablando sobre la cavidad nasal. Mencionamos entonces cuáles son sus componentes anatómicos y la función que tiene como tal la cavidad nasal es purificar, calentar y humedecer el oxígeno antes de que éste se ponga en contacto con el tejido del pulmón. Eso es una muestra de las diferentes adaptaciones que tienen entonces nuestros animales domésticos en cuanto a sus cavidades nasales. Senos paranasales. Cuando nosotros hablamos en anatomía de senos, nos estamos refiriendo a cavidades, ¿sí? No tiene nada que ver con otras connotaciones que se le den a esta palabra. Estamos hablando propiamente de cavidades. Y aquí mismo lo dice. Senos paranasales están formados por las cavidades de los huesos. Todos estos huesos, tanto huesos frontales, fenoides, etmoides y maxilar superior, tienen unos agujeros que son naturales y que están relacionados con el sistema respiratorio. Estos son los que tienen influencia tanto en la respiración como en la fonación, o sea, en la producción de sonidos, en el calentamiento del aire que está entrando y la olfacción, o sea, la percepción de olores que se hace del ambiente. La faringe es un órgano de tipo tubular, parecido a un cono, que nos va a comunicar la cavidad nasal y la boca con la laringe. Esta es una zona de paso mixta, como habíamos visto en anatomía del sistema digestivo, ya que permite no solamente que pase alimento, sino también que pase el aire que hemos respirado. Encontrándonos entonces en la faringe tres regiones. Nasofaringe, que es la región posterior a la cavidad nasal, o también podríamos llamar la región más caudal de la cavidad nasal. Esta región nasofaringe sirve solo como pasaje para el aire de la respiración e impide que los alimentos penetren a la cavidad nasal. Aunque algunos hemos tenido la desagradable sensación cuando hemos tenido reflejo de vómito de regurgitación, ese contenido que se nos ha devuelto también nos ha salido por la nariz. No hay nada más incómodo que un arroz que sale disparado a través de la nariz. O bueno, sí pueden haber cosas más incómodas, pero esa es una de las tantas. Tenemos la orofaringe, que es aquella parte que continúa la nasofaringe, o sea, hacia atrás, hacia caudal, y por esta sí pasan los alimentos y el aire de la respiración. Por último, tenemos la laringofaringe, que es la que da continuidad a la orofaringe y se comunica directamente con el esófago y con la laringe. Tenemos acá entonces un gráfico de los senos que mencionamos ahorita, o aquellas cavidades o agujeros que se forman naturalmente. Seno del cornete dorsal es esta pequeña entrada que están viendo ustedes acá. Seno del cornete ventral es este que se genera acá en el límite con estos huesos. Seno maxilar rostral, esfenopalatino, maxilar caudal, en fin, esto solamente como referencia, ya saben que esto ni siquiera está dentro de las preguntas de anatomía. Entonces, por ahora y conmigo, relajados con esto. Laringe, órgano tubular que se encuentra sobre la faringe y la comunica con la tráquea. Está constituido por un hueso llamado hueso hioides y por varios cartílagos. Esos cartílagos reciben el nombre de cartílago tiroides, que es justamente este de acá, y debajo del cual se encontraría entonces la glándula tiroidea. Cartílago cricoides, que es el que se encuentra justamente detrás del tiroides, es este de acá.
Los cartílagos aritenoides que se encuentran acá en esta zona dorsal de esta estructura. El cartílago curniculado, que es este que se pega aquí al aritenoides. El cartílago cuneiforme, que es este que se nos señala acá como en punteado, con estas líneas punteadas. Y la epiglotis o cartílago epiglótico, que es este de acá. ¿Para qué la laringe? Permite la fonación y está diseñado específicamente para producir sonidos. La composición química de los cartílagos. La composición química de los cartílagos contiene, al igual que los huesos, minerales como calcio. Contiene calcio y contiene ácido hialurónico, condroitina, contiene también, bueno, se me escapan los otros componentes, pero es básicamente calcio, condroitina, ácido hialurónico. Son los mismos componentes que tiene el hueso. La única diferencia es que el cartílago no es tan rígido ni tan grueso como si lo son los huesos. Es un paso intermedio. Es algo así como un intermedio antes de llegar a convertirse en hueso. No se osifica, mejor dicho. Y aquí tenemos esa misma estructura, una vista anterior, una vista posterior, con todos los componentes de cartílagos y alguno que otro hueso. La epiglotis es una estructura húmeda, cartilaginosa, que forma parte de la laringe, como vimos acá. Es esta de acá, el cartílago epiglótico, también conocido como epiglotis. Ese cartílago es el que ofrece el límite entre la orofaringe y la laringofaringe. Ese es el que se encarga de obstruir el paso del bolo alimenticio en el momento de la deglución y evita que éste se vaya hacia las vías respiratorias y que sea conducido directamente hacia el esófago para que éste llegue al estómago. Este es ese retén, esa compuerta que permite eso. Una compuerta que cuando falla y se nos va algo hacia la tráquea, entonces nosotros decimos con mucho miedo, ay, se nos fue algo por el camino viejo. Que no es el camino viejo, joder, el camino siempre ha sido el mismo, simplemente se fue por un lado que no debía irse, o cuando ustedes se volaban del colegio, así mismo. La tráquea es un órgano también cartilaginoso y membranoso. Está ubicado en la región ventral del cuello. Recordemos que por encima de la tráquea, o sea, en la región dorsal, lo que corre es el esófago. Volviendo a la tráquea, esta va desde la laringe y desemboca en lo que son los bronquios. La función de esta es conducir el aire que hemos inhalado y el que hemos exhalado proveniente desde los pulmones. Esta tráquea está compuesta por anillos de cartílago que varían en número según la especie. Vemos acá entonces lo que serían los anillos traqueales por especie. Cuando hablamos de equinos, bovinos, ovinos y caprinos, este número puede variar de entre 48 hasta 60 anillos traqueales. En cambio, en animales más pequeños, tanto pues, sobre todo en tamaño como son porcinos, perros y gatos, tenemos estas variaciones que no alcanzan a ser tantos como sería en el caso de estos herbívoros. Y acá una muestra de la forma que tienen esos anillos cartilaginosos. De pronto algunos más ovalados en forma de huevo que otros, algunos de pronto más redondos, otros más elípticos, otros más irregulares. Nótese que al menos en el caso del bovino, del caprino y del ovino, que todos son rumiantes, tienen cierta semejanza en cuanto a su estructura. En el caso del canino y el porcino, que son animales omnívoros, también tienen cierta semejanza en su estructura. No quiere decir que porque sean omnívoros esté relacionado con la forma de los cartílagos, pero sí se conserva alguna similitud.
de los cartílagos traqueales, ¿cierto? Es lo que estamos hablando acá. Bronquios y sus ramificaciones. Los bronquios son dos conductos tubulares con ramificaciones progresivas que se bifurcan de la tráquea. Es decir, todo esto es tráquea hasta acá. Esta es la bifurcación. Bifurcación porque se parte en dos caminos, en dos direcciones. Por eso bi, que es dos caminos en los que se parte. Estas bifurcaciones que provienen de la tráquea, conocidas como bronquios, van penetrando poco a poco el parénquima pulmonar. Profe, ¿cómo así que el parénquima pulmonar? Sí, cuando hablamos del parénquima pulmonar estamos hablando de la parte interna del órgano. De hecho, parénquima es una palabra que se utiliza para referirse a la parte interna de cualquier órgano. Los bronquiolos entonces conducen ese aire, los bronquios, que son estos, conducen ese aire directamente a los bronquiolos. Los bronquiolos son subdivisiones o ramificaciones que se van desprendiendo de esos bronquios en forma de árbol, como pueden ver en este esquema. Al final de esas ramificaciones encontramos algo conocido como alvéolos. Ya vamos hacia allá. Los pulmones, como es natural, están ubicados a ambos lados de la caja torácica formando el mediastino. Los pulmones intervienen en la oxigenación de la sangre, participando así en lo que sería el ciclo respiratorio. ¿De qué están hechos los pulmones? Pues de un tejido que se llama tejido conectivo. Son huecos internamente y se cubren por una doble membrana, que es lubricada. Una interna que se llama membrana serosa y una membrana externa que se llama pleura. La pleura es aquella membrana que recubre la parte más externa de los pulmones y la mantiene separada de otros órganos. Evita que haya roce o fricción, por ejemplo, con el corazón o con otras regiones anatómicas internas. Así como el pericardio es esa membrana que recubre el corazón, la pleura es la que recubre los pulmones. ¿Sí? Cuando usted dentro de su billetera tiene todos los carnets juntos, pero cada uno está dentro de su propio estuchecito o de su propio plastiquito protector, hagan de cuenta que así mismo es el cuerpo. Cada órgano tiene su propia cubierta que no le permite tener contacto directo con otros órganos u otras regiones anatómicas. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo debido al espacio ocupado por el corazón. Si bien el espacio que ocupa el corazón no es muy grande, de todas maneras sí es un pequeño porcentaje y es lo que hace dar a conocer que el pulmón derecho en todas las especies siempre va a ser mucho más grande que el pulmón izquierdo. La función de estos pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Ese intercambio gaseoso, ¿a qué se refiere? A que el pulmón inicialmente recibe oxígeno. Después de que ha utilizado el oxígeno, devuelve dióxido de carbono. Eso es intercambio gaseoso, intercambio de gases. Y eso lo hace con la sangre. ¿Sí? Ese proceso de intercambio gaseoso recibió un nombre técnico llamado hematosis. Por esta misma razón, que ese intercambio gaseoso se realiza con la sangre, es que tiene unas estructuras llamadas alvéolos, los cuales tienen un contacto muy directo y estrecho con los vasitos capilares sanguíneos. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños que se puedan encontrar en un individuo. En los alvéolos es donde se produce como tal ese paso de oxígeno hacia la sangre y el paso del dióxido de carbono desde la sangre a los pulmones. Es esa compuerta. Aquí entonces tenemos otro esquema, la tráquea, el sitio donde se bifurca, los bronquios, bronquio derecho, bronquio izquierdo, pulmón derecho, pulmón izquierdo, bronquiolos, que son estos más pequeñitos,
La pleura, que les mencioné 2 diapositivas atrás, es una membrana de tipo ceroso. Cuando habla de que de tipo ceroso, es porque al tocarla se siente como si fuera lisa, como algo que está recién encerado. Y está hecha de tejido conjuntivo o tejido conectivo. Es elástica y evita que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la caja torácica que recubre ambos pulmones. Esta pleura se divide en dos, ¿sí? La pleura parietal, que es la parte más externa, y la pleura visceral, que es la parte más interna y la que está en contacto con los pulmones. Los alvéolos. Los alvéolos son los divertículos. Cuando ustedes en anatomía encuentren la palabra divertículo, siempre les va a hacer referencia a que es una bolsa, ¿sí? Un divertículo en anatomía se refiere a una bolsa o a un saco ciego. Entonces los alvéolos son divertículos o bolsas en las cuales termina el árbol bronquial. En ellos es donde se produce ese intercambio gaseoso del oxígeno inspirado y del dióxido de carbono que es exhalado. Miremos acá más en detalle. De nuevo, tráquea, bifurcación, bronquios, bronquio derecho, bronquio izquierdo, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Esta capita que está recubriendo este pulmón es conocida entonces como pleura. Si nosotros tomamos la pleura, esa capita, y la retiramos del pulmón, nos vamos a encontrar que la pleura tiene dos capas. La capa o parte parietal y la capa o pleura visceral. Dos capitas conforman esa pleura, ese recubrimiento de ambos pulmones. Cada pulmón tiene su propia pleura, no es una pleura para ambos, cada uno tiene la suya propia. Esto es el esquema de un alvéolo pulmonar. Esto de acá es un alvéolo, esta otra bolita es un alvéolo, esto es otro alvéolo. Este montón de alvéolos que vemos juntos es simplemente un ramillete de alvéolos y se encuentran así junticos. Dentro de esos alvéolos, como vemos, existen entonces vasos sanguíneos. Pueden notar si son detallistas que hay unos que son de un color más claro y otros de un color más oscuro. Esto simplemente como para hacer la diferenciación de cuáles contienen CO2, que pues para el caso de este esquema serían los que se ven más oscuros, y cuáles contienen oxígeno, que para este caso serían los que se ven más claritos. Entonces, estos vasos sanguíneos, estos capilares sanguíneos, cuando contienen CO2 y entran en contacto con estos que traen oxígeno, cambian. Es decir, los que llevan oxígeno reciben el CO2. Estos que tienen CO2 reciben el oxígeno. Por ende, siguiendo pues la referencia que nos hacen aquí de colores, cambiarían de color en el momento en el cual intercambian los gases. ¿Sí me hago entender con eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, Luisa me dice que sí. Alejandra me dice que sí. Ok. Entonces, al realizar ese intercambio de gases, en teoría, y según el esquema que nos proponen acá, cambiarían de color. Esta sangre que tiene CO2, al recibir oxígeno, debería ponerse más clarita. Mientras que esta sangre que tiene oxígeno, al haberlo entregado y recibir CO2, se va a poner más oscura. Hematemesis. Perdón, hematosis, 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 hematosis. Se los escribo por acá. Hematosis. Intercambio gaseoso. Véame pues a mí. Voy a aprender a escribir bien. Dice Oxígeno. emtosis. Gracias. Oxígeno. Dióxido de carbono. Entonces, todos estos alvéolos
son los que se encuentran internamente recubriendo este pulmón. Bueno, recubriendo no, son los que conforman este pulmón y este otro internamente. Es todo esto lo que hace posible ese intercambio gaseoso. Listo. Diferencias anatómicas de los pulmones en los animales domésticos. Tenemos un pulmón bovino, pulmón canino, pulmón equino, pulmón porcino. No ponemos el felino porque es igual al canino, entonces está de más. ¿Qué particularidades y diferencias anatómicas encontramos acá? Pues vamos a pasar a mirar. Aquí tenemos algunas letras que nos están indicando los nombres de las partes en las que se dividen los pulmones. Esas partes son conocidas como lóbulos. Entonces, si nos damos cuenta, en el caso del canino, del equino y del porcino están faltando algunas letras. ¿Por qué faltan esas letras? Vamos a pasar a explicar. Primero que todo, un solo pulmón de un bovino puede llegar a pesar hasta 3,5 kilos. El peso de los pulmones de los perros va a variar, ¿sí? No va a pesar lo mismo los pulmones del viruñas a los pulmones de un gran danés. Los pulmones de un equino son los más pesados, cada uno pesa 6 kilos. Eso explica por qué el equino tiene tan buena capacidad pulmonar, porque es un atleta. Y el cerdo, cada uno de sus pulmones va a pesar 1 kilogramo. Bovinos, donde tenemos la letra A, ahí se alcanza a ver claro para todos, ¿cierto? Donde tenemos la letra A, sería el lóbulo craneal. ¿Por qué creen que se llama craneal? Está en dirección hacia el cráneo. Exactamente. Y porque está arriba, ¿cierto? Sencillo. A, lóbulo craneal. Entonces el bovino tiene un lóbulo craneal a este lado. El canino tiene un lóbulo craneal. El equino no tiene lóbulos craneales. Y el cerdo tiene lóbulo craneal, lado derecho, lado izquierdo. El canino tiene lóbulo craneal derecho e izquierdo. El bovino solamente tiene un lóbulo craneal al lado derecho. Profe, y entonces al lado izquierdo, ¿qué pasa con el bovino en ese lóbulo craneal? Pues resulta que el lóbulo craneal del lado izquierdo del bovino no es uno solo. Es uno dividido en varias partes. Parte craneal y parte caudal. Yo me acuerdo cuando a mí me lo enseñaron en anatomía, el profesor me decía, o nos decía, entonces el bovino al lado derecho tiene un lóbulo craneal en el pulmón y al lado izquierdo tiene el lóbulo craneal con una parte craneal y una parte caudal. Clase de 6 de la mañana. Ay, fue pucho. Aquí morí, no le entendí nada. Cuando después sacaron los dos pulmones de la caneca llena de formol y los extendieron, ahí sí quedó más claro. Ah, claro, profe. Este es el lóbulo craneal derecho y al lado izquierdo tenemos que ese mismo lóbulo craneal se divide en dos partes, en una parte craneal y una parte caudal. Pero aunque esté dividido así, sigue considerándose como si fuera el lóbulo craneal izquierdo. ¿Cierto? Y así lo acabamos de entender todos, ¿sí o no? Sencillo. Profe. Sin tener que sacar órganos de formol de ninguna parte. Era más bien brutico en la universidad. Pues era lentico para entender. Ahora, vámonos hacia donde está la letra D, o el llamado lóbulo medio. ¿Por qué se llamará lóbulo medio? Porque está en la mitad. ¿Cierto? Profe, usted sí pregunta pendejadas porque está en la mitad. Entonces el bovino tiene lóbulo medio a la derecha
lóbulo medio a la izquierda. El perro también tiene lóbulo medio al lado derecho, al lado izquierdo. El equino no tiene. Profe, Hola. tiene la misma función. ¿Cuál misma función? Pues lo que haga el lóbulo medio. El pulmón, así esté dividido en todas estas partes, tiene la misma función. Ah, ok. Ujú, sí. Y acá en el caso del cerdo tenemos también lóbulo medio derecho, lóbulo medio izquierdo, que va muy ligado a lo que sería el lóbulo craneal. Pero de todas maneras se pueden diferenciar cuál es el uno y cuál es el otro. Con la letra E tenemos el llamado lóbulo caudal. ¿Por qué se llamará lóbulo caudal? Porque está abajo, pues va hacia Está la... abajo, ¿cierto? Hacia la cola. Entonces el bovino tiene lóbulo caudal derecho e izquierdo, el canino también tiene lóbulo caudal derecho e izquierdo, al equino como que se lo robaron, y el cerdo también tiene lóbulo caudal derecho e izquierdo. Con la letra F tenemos un lóbulo llamado lóbulo accesorio, helo acá, en el caso del bovino. Aquí lo tenemos en el caso del canino. El equino no tiene. El cerdo sí tiene lóbulo accesorio. Profe, entonces, ¿qué carajos pasa con el equino? Pues simple. El que uno llamaría lóbulo accesorio, en el caso del equino se llama lóbulo intermedio. ¿Por qué? Porque está en el intermedio o en la mitad entre el pulmón derecho y pulmón izquierdo. Como el pulmón derecho y el pulmón izquierdo no tienen estas subdivisiones, por eso es que no se les llaman lóbulos. No es que se los hayan robado, sino que simplemente como no están diferenciados, tal cual como en las otras especies, entonces se dice que no tiene lóbulos ni craneales, ni medios, ni caudales, ni accesorios, sino que solamente tiene un lóbulo intermedio y pulmón derecho y pulmón izquierdo, completos. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Queda claro esto? Profe, pero entonces sería como si los hubiera fusionados. Exactamente, Alejandra, es como si los tuviera fusionados, que en realidad no es que los tenga fusionados él, sino que las otras especies los tienen los tiene diferenciados, por no utilizar la palabra partidos, porque no estaría correcta, sino que los tiene bien diferenciados las otras especies. Ah, listo. Porque igual esto Gracias. sigue siendo un pulmón derecho y esto sigue siendo un pulmón izquierdo. Bien. ¿Se sabían esto de los pulmones? No, profe. Ya lo saben. Pulmón canino, bonito, con su lóbulo craneal, con su lóbulo caudal, con su lóbulo medio. Este pulmón de acá, ¿qué animal pertenecerá? El del lado izquierdo hacia abajo. Bovino, ¿Por qué dices que bovino, Luisa? por el lóbulo izquierdo y el lóbulo medio craneal. Por esto de acá, Ujú. exactamente. Este es un pulmón de un caballo, pues ahí dice. ¿Sí, okay? Miren que no se diferencian los lóbulos como si se diferencian en estos otros. ¿Y este de acá, qué especie pertenecerá? Porcino no. Sí, porque el porcino, pues básicamente por descarte, porque es la única que hace falta ahí. Y porque si el profesor puso esta imagen y mencionó al porcino, ¿por qué no iría a poner acá una foto real de un porcino, sí o no? Por deducción lo sacamos. Muy bien.
Esto se puede fritar y comer con arepa y hogao y sabe muy bueno. Fisiología del sistema respiratorio. Respirar, aunque es una verdad de perogrullo, es un proceso indispensable. ¿Sí? Se capta oxígeno del medio, se lleva a los pulmones, a través de la hematosis, el oxígeno pasa a la sangre y, viajando unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos, viaja a todos los tejidos donde se realizan los procesos metabólicos. Ya ustedes saben qué es metabolismo. Luego de esto, el dióxido de carbono debe eliminarse del organismo. Este dióxido de carbono es transportado por la sangre, eliminado por los pulmones y así este proceso se repite constantemente. En ese proceso de respirar, de inhalar y exhalar, de intercambio gaseoso, nuestro cuerpo se va acumulando de algunas sustancias conocidas como radicales libres. Los radicales libres se van pegando poco a poco a los cromosomas que conforman el material genético de nuestras células. Los cromosomas tienen una colita muy larga conocida como telómero. El telómero o los telómeros de nuestras células, de nuestro material genético, poco a poco, debido a esos radicales libres, se va desgastando y se va cortando. ¿Qué nos indica eso? Que a pesar de que el oxígeno es prioritario para la vida, también nos va oxidando, va deteriorando nuestros tejidos. Profe, entonces dejemos de respirar para vivir más, ¿no? Es imposible. Lo que nos da la vida, poco a poco nos la quita. ¿Sí? Cuando ustedes le digan a alguien, cuando alguien les diga a ustedes que les da algo gratis, porque es que nada, y usted les dice que eso no es gratis porque no hay nada gratis en la vida, acuérdense de esto, de que así como el oxígeno te da la vida, también poco a poco te la está cortando. Paradójico, ¿no? Que algo que nos dé la vida poco a poco nos la quite. Bueno, saliendo ya del plano existencial y filosófico, volvamos acá a la realidad de la biología. La respiración se divide entonces en ventilación pulmonar, lo cual es ese proceso cíclico de entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono a los pulmones, y se da en dos etapas, inspiración y expiración. Inspiración, entra oxígeno a los pulmones. Los responsables de esto son el diafragma y los músculos externos intercostales. Los músculos intercostales son la carnita que usted se come de las costillitas. ¿Han comido costillitas alguna vez, cierto? Imagino que todos, a menos de que haya algún vegetariano acá. Ahí sale Verónica, sí que es vegetariana también. ¿Sí vio? El diafragma también lo conocen, lo hemos hablado en varias ocasiones. ¿Saben qué es? ¿Quién me recuerda qué es esa vuelta? En biología, en anatomía, ¿qué es el diafragma? Es el que separa la cavidad abdominal con la torácica. Muy bien. Les cuento algo bien interesante. Los reptiles no tienen diafragma. No tienen nada que separe las cavidades abdominal de la cavidad torácica. Entonces, cuando ustedes vean anatomía de los reptiles por allá cuando hagan la carrera de veterinaria, no les van a explicar cavidad torácica y cavidad abdominal, sino que les van a hablar de un término conocido como cavidad celómica. Se los anoto por acá, o si les interesa buscar más adelante un poquito más acerca de esto. Cavidad celómica. La tortuga tiene cavidad celómica. Las serpientes tienen cavidad celómica. La iguana, esa misma que toma café a la hora del té, tiene cavidad celómica. Bien, entonces la inspiración, o sea, la toma de oxígeno, de aire, aquí estoy respirando como un pug, es posible gracias al diafragma y a los músculos intercostales externos. Es esa misma razón por la cual cuando usted el Brian le pega una puñalada en las costillas, a usted se le dificulta tanto respirar.
Expiración, proceso opuesto al anterior. Antagónico, la expiración es antagónica a la expiración y viceversa. En este caso, el dióxido de carbono es eliminado de los pulmones. Aquí se produce relajación muscular gracias a la fuerza elástica de la caja torácica. Fuerza elástica dada por las articulaciones de tipo cartilaginoso, ¿sí?, que están presentes entre las costillas y las vértebras torácicas, que ayudan a que esta caja torácica donde están los pulmones se expanda y se contraiga de acuerdo a la capacidad que tengan los pulmones de contener aire. El intercambio de gases o hematosis va a ocurrir entre los alvéolos y la sangre. El transporte de gases, oxígeno y dióxido de carbono, va a ser a través de la sangre. Y la respiración celular, o sea, cuando cada célula respira, porque las células también respiran, no como nosotros, porque las células no tienen su propio sistema respiratorio, sino que lo hacen por mecanismos de intercambio de gases, ocurre entre la sangre y los tejidos. Frecuencia respiratoria por minuto. Tomen nota de esto. Bueno, no ahorita, pero ya saben que aquí encuentran el dato. Frecuencia respiratoria de un bovino, equino, porcino, ovino, caprino, conejos, aves y perros. Miren los rangos. Miren que el conejo es de todos los que hay acá el que tiene una frecuencia respiratoria por minuto más alta. Podría hablarse que tiene casi que una respiración por minuto. Mientras que en el caso de los bovinos podríamos estar hablando de que son al menos una respiración cada 2 segundos. Por eso son 30 por minuto. 30 por 2 casi siempre en la calculadora buena nos da 60. Chicos, se nos va a cerrar la sesión. Ya les envío el enlace para la próxima parte. Estén ahí pendientes.